Toda la audiencia que está conectada en la 90.1 Radio Prensa, también a nuestros y nuestras televidentes allí en el YouTube. ¡Qué lindo! Estamos estrenando esta semana el canal de YouTube y por supuesto a toda la gente en TDA 28.2, además de las plataformas de streaming Kick y Twitch. Aquí estamos compartiendo más información y vamos a avanzar ahora al ámbito, si se quiere, de la salud, de la investigación. Hace un tiempo hablábamos y reflexionábamos respecto de la enfermedad de Parkinson, porque había sido el Día Mundial para generar conciencia al respecto de esto. Y bueno, también reflexionábamos sobre los pocos avances en la investigación. Los mismos medicamentos siguen siendo de hace tantos años, no porque no funcionen, sino porque, bueno, a veces se financia poco este tipo de investigaciones. Y estamos aquí para charlar justamente de eso, de investigaciones en relación a el Parkinson y esta enfermedad, que ahora te vamos a contar de qué se trata también. Estamos justamente con dos investigadores de CONICET, Augusto Belomino y también César Ávila. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, encantado de estar aquí. Gracias por ustedes. venir. Bueno, consultarles en primera instancia de qué se trata las investigaciones que están realizando y a qué población está dirigida y si se puede, qué es el Parkinson, si está vinculado netamente a eso. Sí. Mira, el Parkinson es esta enfermedad que normalmente asociamos como si fuera este trastorno del movimiento, que normalmente lo relacionamos solo con un temblor, pero el Parkinson abarca mucho más que eso, digamos. Es un trastorno que afecta muchas funciones corporales, no solamente eso, te puede producir depresión, te puede producir problemas gastrointestinales, problemas en el sueño, y mucha imposibilidad de manejarte solo. Esto es una enfermedad terrible, cómo va evolucionando, digamos, y cómo le va quitando calidad de vida al paciente. La base de la enfermedad se ha visto que es la deficiencia de un neurotransmisor, que es la dopamina, y la terapia clásica que existe ya hace más de 50 años es suplementar esa deficiencia de dopamina a través de una pastilla de L-Dopa. Eso entra al cuerpo y se transforma en dopamina y de esa manera se trata de suplantar esa deficiencia. Esto es un tratamiento sintomático, o sea, ayuda a disminuir los síntomas, pero el problema es que la enfermedad sigue progresando. Hoy por hoy no hay ningún tratamiento que sea capaz de detener la enfermedad. Eso hace que se requieran cada vez mayores dosis y llega un punto donde ese tratamiento paliativo que se llama, ya no es efectivo. Entonces el gran desafío de la medicina moderna es intentar detener este proceso neurodegenerativo, esta pérdida de neuronas, y el santo grial es descubrir una molécula que sea capaz de frenarlo. Hace varios años ya nosotros venimos investigando en la enfermedad de Parkinson, en las causas de base, digamos, que pensamos que la provocan. Y bueno, esto gracias a quien nos inició en todo esto, nos redirigió de la ciencia básica que hacíamos, fue la doctora Raisma Mossari, una tucumana que está en el ICM, en París. Y ella nos redirigió un poquito, nos enfocó hacia la enfermedad de Parkinson, y en trabajos conjuntos con ella y con gente de Brasil, pudimos encontrar que había una molécula antibiótica que podía parecía frenar este proceso de muerte celular. Entonces eso fue el puntapié para que sigamos estudiando esta molécula, veamos cómo se la podía mejorar y demás. Y hoy por hoy lo que se plantea es una molécula que pueda tener una acción dual, que pueda tener la parte del alivio sintomático, porque tiene ese efecto el mismo que hace la dopamina, y por el otro lado el efecto que tendría este antibiótico, que es el de enlentecer o frenar el avance de la enfermedad. Eso es lo que nosotros estamos postulando, para lo cual podría servir esta nueva molécula que estamos patentando. Esta molécula se transformaría en una pastilla, en la medicación, ¿no? En un antibiótico, ¿es lo que mencionás? Sí, nosotros una de las cosas que hicimos es quitarle la actividad antibiótica para que no produzca resistencia. Entonces ya es una molécula nueva, se partió de la base del antibiótico, pero se diseñó una molécula nueva. Y esta molécula nueva es lo que se presentó en las oficinas de patente en numerosos países. Esto es un proceso bastante caro,
por lo cual fue esencial el apoyo económico de la parte privada. Y para eso, bueno, cuando uno presenta una patente, uno necesita demostrar en modelos celulares y animales que esto efectivamente funciona para lo que uno, ¿Cómo se está aplicaría diciendo. en el caso de que se comience a comercializar, digamos? No, para comercializar todo, a ver, el desarrollo de Pero fármacos, sería, digamos, sí, el una desarrollo de situación- fármacos tarda mucho tiempo, ¿no? Sí. La vida normal para el desarrollo de un fármaco es de 20, 30 años. Nosotros ya vamos recorriendo 7. Sí. Estamos tratando de acelerar que sea lo más rápido posible. Nosotros probamos esto en animales, está funcionando, en animales de pequeño porte, necesitamos probarlo todavía en animales de mayor porte, demostrar que no es tóxico, demostrar una serie de cosas que hasta ahora nuestras pruebas dan así, pero se tiene que hacer una presentación ante la FDA demostrando que no hay toxicidad, que hay un beneficio, por lo menos en animales y demás, para que recién se pueda autorizar las primeras pruebas en humanos. Y las primeras pruebas consisten, por supuesto, también en ver qué dosis puede ser, que se pueda administrar, que no sea tóxica, y cuáles son las vías de administración y demás. Eso es en un primer grupo, también demanda mucho dinero, y luego se escala después a grupos cada vez más grandes. Eso hay que recorrer todo ese camino antes de poder llegar a que esté realmente en el mercado. ¿Cómo son los procesos? Porque la persona que nos está viendo quizás tenga algún familiar, o sea, eso también, ¿no? Explicar bien Sí. de qué manera llega, porque no deja de ser una esperanza, ¿no? Justamente para la sociedad esta molécula. Sí, yo me tomo el tiempo en explicarlo porque justamente para no crear falsas expectativas. Es un orgullo, digamos, haber podido llegar a este punto porque en el desarrollo de los medicamentos, qué sé yo, por ahí se descubre que un medicamento funcionaba pero es tóxico y eso hace que se caiga. Claro. Nosotros, por lo menos esa parte todavía ya la superamos y bueno, y seguimos en carrera. Bien. Augusto, decíamos qué importante que es la financiación, ¿no? El financiamiento, qué importante que el Estado, ¿no? También forme parte de este tipo de investigaciones. Bueno, en este caso, no solamente la Universidad Nacional de Tucumán, el CONICET, sino que el Ministerio de Salud también están trabajando, ¿no? En este proyecto. Así es, este proyecto se desarrolla en un instituto de triple dependencia que es el INCA, que forma parte de este instituto la universidad, el CONICET y el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Es un instituto que tiene investigadores de la universidad y del CONICET y donde se hacen investigaciones biomédicas que son importantísimas. Es difícil hacer investigaciones biomédicas en todo el país porque los médicos casualmente se dedican mucho a lo que es la parte privada. Entonces, tener un instituto que haga investigaciones biomédicas acá en la provincia de Tucumán es fundamental y ya lo ha demostrado también este instituto en la época de la pandemia. Nosotros acá tenemos entre la Universidad, el CONICET y el Ministerio de Salud Pública un instituto funcionando que tiene las capacidades instaladas y los conocimientos, el manejo de equipamiento de alta tecnología que permite dar respuesta en caso de necesidad o de urgencia, como así también llevar a cabo estas investigaciones que son de muchísimos años. Porque César dice, hace 7 años que se vienen llevando a cabo estas investigaciones con esta nueva molécula. Pero hay investigaciones de ciencia básica que este grupo está llevando a cabo, te diría, hace 15 años o 20 años, y que se basan en investigaciones previas para poder llegar y aplicar estos desarrollos. Esas investigaciones no se pueden dejar de financiar si nosotros queremos continuar dando respuestas, seguir progresando y generar ingresos que en el futuro lleguen a la provincia, lleguen a la universidad y al CONICET para poder seguir financiando investigaciones futuras, ¿no? Esta patente esperamos que pueda ser licenciada y que este medicamento se pueda vender en todo el mundo y cada dosis de medicamento, si esto llegara a tener éxito, como esperamos que lo tenga, va a significar un ingreso para todas estas instituciones que he nombrado, ¿no? Claro, es como un círculo, ¿no? Es una devolución a la sociedad también, y esto de decir, bueno, en el caso del Ministerio de Salud, o tomando como referencia
lo que ha sucedido con el dengue, ¿no? Cómo el Ministerio de Salud también traslada y hay un trabajo conjunto, ¿no?, con estas instituciones para de alguna manera intentar buscar soluciones que resuelvan, ¿no?, algunas problemáticas. Tomo el caso del dengue porque es lo más reciente, sí, ¿no?, sí. que tenemos, pero digo, qué importante es este trabajo, ¿no?, coordinado sobre todo. Claro, así es muy importante. Nosotros estamos actualmente atravesando un momento en el que se está desprestigiando las investigaciones del CONICET infundadamente, porque las estadísticas mundiales nos ubican en la primera institución de ciencia y técnica en América Latina gubernamental y la número 20 en el mundo. Con un presupuesto muy bajo, nuestros investigadores están dando respuesta y, como lo dije recién, esas respuestas son a nivel mundial. Este desarrollo que se hizo desde Tucumán, vos recién dijiste, no se financian y por eso no hay más medicamentos para el Parkinson. Sí, en parte sí, pero también porque es extremadamente difícil. Eso te iba a preguntar, ¿por qué demora tanto? Si las vacunas, por ejemplo, con contraindicaciones que las vemos hoy, AstraZeneca diciendo sí, tiene problemas, vacunas que se desarrollaban en 20 años, se desarrollaron en menos de 3 años, algunas con consecuencias, pero digo, ¿por qué? La ciencia no avanzó al ritmo de los tiempos de hoy. Eso fue por el tema de... En el caso de las vacunas contra el COVID, se aceleró muchísimo el proceso de aparición de vacunas porque aparecieron nuevas plataformas, nuevas tecnologías que antes no estaban disponibles, y eso permitió acelerar mucho la creación de vacunas y se salvaron muchísimas vidas. Nosotros, si comparamos cuánto, coincido con el doctor Belomío, el descreimiento que hay en la ciencia, yo como científico no lo puedo creer. No sé, es como una especie de campaña de desacreditar la ciencia a toda costa, y me cuesta entenderlo por qué. Pues si uno compara, por ejemplo, lo que ha sido la epidemia de la fiebre española, la epidemia de la fiebre española en 1920 mató más gente la fiebre española que la Primera Guerra Mundial. Y porque en ese momento no existían vacunas, no existían forma de combatirla. Si trasladamos a eso al día de hoy, a lo que fue la epidemia de COVID, hay gente que no calcula, que por ahí discute el tema de las vacunas y demás, pero la cantidad, los millones y millones de vidas que salvaron las vacunas, hoy parece que nadie lo tiene en cuenta. Y todo eso se desprende del conocimiento científico. Tenemos tecnología a la vuelta, todo alrededor nuestro, nuestras sociedades avanzan en base a la ciencia. Por eso yo no puedo creer que la gente descrea de la ciencia o la cuestione. Y en el caso del Parkinson, Augusto, que estabas mencionando, ¿por qué no es con el financiamiento? Hay poco financiamiento. En Argentina tenemos muy poco. Acá participó una empresa privada muy importante que es CAIBio, y que es muy importante ese vínculo con la empresa. Pero a nivel mundial las investigaciones del Parkinson son muy financiadas. Es un problema emergente, porque al vivir más años los seres humanos, las enfermedades neurodegenerativas se manifiestan más porque tenemos más chance de padecerlas, porque ocurren sobre todo de edades avanzadas. Entonces las investigaciones en enfermedades neurodegenerativas son muy financiadas, pero lo que iba es que es muy difícil conseguir avances. Por eso no hay más medicamentos, porque es difícil. Y acá, desde Tucumán, estamos posiblemente dando una respuesta muy importante a nivel mundial. Entonces, eso marca la relevancia de las investigaciones que se llevan a cabo en Argentina, en Tucumán, y de la capacidad que tienen los investigadores que llevan a cabo estas tareas acá en la provincia de primer nivel mundial. Esperamos que se queden acá, ¿no? Porque también pasó ya en otro fenómeno que migran, ¿no? Porque, y es la falta de apoyo. Con una disminución en la cantidad de becas otorgadas, los jóvenes brillantes que tenemos, la posibilidad que tienen de irse a otros países es muy alta. Y los jóvenes que se van, se enamoran, forman familia, tienen pareja, se establecen y después es muy difícil que vuelvan. Había un programa que era el programa Raíces para repatriar jóvenes, o ya investigadores formados que se fueron en otras épocas, por ejemplo en el año 2000 se fueron muchos investigadores, hubo muchas fugas de cerebro, y esos procesos ahora están discontinuados. Ese programa Raíces está discontinuado completamente. Las becas de CONICET, que este año tenían que ser 1.400, van a ser 600. Ahí tenemos 800 jóvenes
que podrían haber ingresado al sistema y que no lo van a hacer. Y esos Pero jóvenes, también hay un grupo de investigadores que decide quedarse, ¿no? Así Esto es fundamental, ¿no? Sí. Y nos referimos a ustedes como tantos investigadores que podrían estar pensando con una visión distinta de hasta ganar mucho más en otra parte del mundo con estas investigaciones, pero deciden hacerlo en Argentina, ¿no? Así es. Sí. Había una frase, creo que era de Huxley, que decía: la ciencia no tiene fronteras, pero los investigadores sí tienen patria, digamos. Entonces, nosotros decidimos quedarnos acá a hacer patria, que se dice. Sí. Y ahora, ¿qué se espera, no? Porque, bueno, hablamos de la importancia, ¿no?, de esta molécula y de estas investigaciones, pero digo, como investigadores, ¿no?, y habiendo ya atravesado gobiernos con desfinanciamientos, gobiernos que ya pusieron en duda el CONICET, ¿no?, en este caso, como en la época del 2015, ¿no?, que ya hubo esta oportunidad de que los becarios le estaban dando también poco financiamiento. Digo, ¿cómo piensa un investigador hoy dentro del CONICET en lo que se está viviendo? Yo creo que no deberíamos vivir más esta coyuntura. Son periodos cíclicos, cambia un gobierno y se desfinancia la ciencia, tal vez porque el pensamiento que tienen, el lugar que tiene que ocupar Argentina en el mundo es de ser el granero del mundo y una economía primarizada que se dedica a exportar materias primas y no productos con alto valor agregado basados en el conocimiento. Es triste, nosotros tenemos una ley casualmente que se votó en el año 2020 o 2022, que aseguraba el financiamiento para el sistema científico-tecnológico del país y que ese financiamiento iba a ir aumentando progresivamente hasta llegar el año 2032 al 1% del PBI. Esa ley en este momento no se está aplicando, como también hay una ley que es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para el año 2030, que marca el rumbo y cuáles son los temas más importantes sobre los que hay que hacer hincapié en la investigación en nuestro país para poder llegar al año 2030 siendo un país desarrollado tecnológica y socialmente y también sostenible. Y esa ley está prácticamente olvidada porque al no tener financiamiento, entonces nosotros pensábamos el año pasado que con esas dos leyes al menos el sistema científico-tecnológico estaba protegido, pero hoy vemos que con una ley base que se está por votar, hay un artículo que habilita al Poder Ejecutivo a la reestructuración, disolución, posibilidad de intervenir o modificar el organigrama de los organismos de ciencia y técnica del país. Queda excluido el CONICET y la universidad, pero solamente la disolución del CONICET. Pero todas las otras reestructuraciones, fusiones que pudiera llegar a haber, no. Entonces nosotros como investigadores estamos muy preocupados que se llegara a votar ese artículo de la ley. Entonces que si no se va a rechazar la ley, le pedimos a los legisladores, a nuestros senadores y senadoras, de que tengan en cuenta este punto del artículo 3 que habilita todas estas modificaciones e intervenciones en los organismos de ciencia y técnica del país para protegerlos, incluyendo la imposibilidad de realizar estas intervenciones en todo el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. Retomando un poco, ¿no?, lo que hablábamos recién, ¿cuál es la importancia del patentamiento de alguna, bueno, en este caso de la molécula, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de que estas investigaciones lleguen a un patentamiento? Y la importancia del patentamiento es que ninguna... A ver, como te decía, todos estos estudios requieren muchísima plata. Hablamos de cientos de millones de dólares, que por supuesto una entidad pública no tiene acceso, ¿no?, para recorrer todo ese camino. Entonces la única forma de recorrer ese camino es con la inversión privada. Y el privado no va a hacer ninguna inversión si no existe una protección de la propiedad intelectual. Nadie lo va a hacer. Nadie va a poner 100 millones de dólares para que sea de conocimiento público. De ahí la importancia del... Y esto permite la explotación comercial, ¿no? O sea, que se pueda
Sí, sí, exportar sí, o no? una explotación comercial siempre es posible. El tema es que un inversor va a querer ver alguna especie de retorno, digamos. Eso desde el punto de vista del privado, y desde el punto de vista del ente público, como mencionaba acá el Pensando doctor en Belomío, el financiamiento de la continuidad de la investigación. hay, ¿no? hay parte de las regalías que van a volver a la universidad, al CONICET. Claro, esa patente se licencia, Sí. y ese licenciamiento de la patente permite que una empresa haga usufructo en forma exclusiva de la patente o que pueda disponer de ella, permitiendo que sea explotada por otras empresas, y asegura que por una determinada cantidad de tiempo, eso lo pueden hacer solamente ellos, y al CONICET, a la universidad, al Sistema Provincial de Salud, al licenciar esa patente, que es propiedad de estas entidades, asegura esto que explicaba yo, que por cada pastillita que se venda haya un retorno, un ingreso, una regalía a las arcas del Estado, ¿no? Ujú. En ese sentido, ¿cuándo va a estar la respuesta de la patente? ¿Qué se sabe eso? ¿Cuándo No, se va a la patente ¿Ya está? ya fue aceptada. Listo. Lo que se necesita para llegar a la etapa comercial es pasar por diversos estudios clínicos. Ahora, el próximo hito que tenemos que cumplir es el de lograr la aprobación de la FDA ¿Qué es la FDA? La Food and Drug Administration, que sería la agencia. El organismo equivalente a la ANMAT, pero de Sí. Estados Unidos. Es muy difícil. Sí. Es el ente regulador que en Estados Unidos tiene que dar permiso para que se comercialice un medicamento o para que se pruebe un medicamento nuevo. Muchas agencias de otros países siguen las recomendaciones de la FDA, por eso es que se empieza por ahí, digamos, es como uno de los organismos de referencia en este sentido. ¿Celebramos? Completamente seguros de que ese medicamento no sea tóxico y que sea efectivo. Aunque todavía está en esta etapa de prueba, de fase de prueba en animales. Sí, uno tiene que demostrar en animales, antes de poder administrarlo a un humano, uno tiene que probar en modelos animales y modelos celulares, de que esa molécula no, por ejemplo, no te va a producir una hepatitis, una falla renal, que es lo que pasa con cualquier medicamento, digamos. En estos momentos está la doctora Cheín, que es la directora del proyecto, y el doctor Diego Plopper en Estados Unidos, en tratativas con las empresas para poder llevar a cabo las primeras fases clínicas, ¿no? Están revisando cuáles son las peticiones de la FDA para complementar con todos los requisitos de inicio de una fase clínica tipo 1. De verdad que es para celebrar este tipo de avances, para tener orgullo de la industria científica de la Argentina también, de nuestros investigadores. Y en este sentido consultar, porque, bueno, hablabas, Augusto, respecto del INCA, este organismo, ¿no?, que junta CONICET, universidades, el Sistema Provincial de Salud, la importancia de esa interseccionalidad, pero en lo concreto quería saber del programa que se está llevando en el Hospital Padilla, que tiene que ver con el Parkinson, pero quería consultar si tiene que ver algo con esta investigación o no. No, esto es una cosa que llevamos a cabo en paralelo. Esto iniciamos en la época de la pandemia, uno estando encerrado así y buscando qué otras cosas podía hacer. Me di con que había un programa a nivel mundial que trataba de entender el Parkinson, pero desde la genética del paciente. Entonces, había un grupo de neurólogos muy inquietos en el Hospital Padilla, que estaban liderados en ese momento por el doctor Emanuel Franchelo, y nos pusimos en contacto con ellos porque se necesitaban las dos partes, se necesitaba la parte de investigación básica y se necesitaba el clínico, que es el que está en contacto con el paciente. Entonces, y era justo para lo que había sido creado nuestro instituto, para poder establecer ese tipo de lazos. Entonces, nos contactamos con la gente que llevaba el estudio a nivel mundial, nos contactaron con el investigador que es Nacho Mata, que él está en la Universidad de Cleveland, es un español que está en la Universidad de Cleveland, y nos dijeron, bueno, él estaba coordinando todo el estudio para la parte de Latinoamérica. Tuvimos que remarla bastante hasta poder cumplimentar con todas las condiciones, pasar por todos los comités de ética, que vean que todo nuestro estudio protege realmente los datos del paciente y demás.
toda una serie de cosas tuvimos que superar y por suerte pudimos empezar este estudio el año pasado. Pudimos empezar con el análisis de los pacientes, la recolección de muestras. Pudimos enviar ya nuestras primeras muestras a genotipificar a Estados Unidos. Y esto nos causó mucho orgullo, digamos, porque lo pusimos a Tucumán en el mapa de este tipo de investigaciones. Ayer estaba viendo el mapa que estaban creando de cómo se llevaban los distintos centros que están en Latinoamérica, y de Argentina solamente figuraba Buenos Aires, y ahora figuramos nosotros también. Son los únicos 2 centros en el país que están haciendo reclutamiento para este estudio en Parkinson. Bueno, la ciencia también es de exportación. La ciencia también puede ser la base de una industria. Les agradecemos, por supuesto, la visita aquí y el apoyo, ¿no?, a la ciencia tucumana, en este caso a los investigadores que la están pasando difícil, y por supuesto a todo lo que están haciendo en cuanto a los avances médicos, también como estas semillas tan importantes, y les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Bueno, estamos acompañándote hasta las 10 de la mañana haciendo Luz Verde. Quédate ahí, ya volvemos, hacemos una pequeña pausa y seguimos con más.